Hoy te voy a enseñar cómo hacer unos ñoquis de garbanzo, ricos en proteína, 100% vegetales, sin gluten, fáciles y rápidos. No te pierdas esta receta porque estos ñoquis están buenísimos. Y te invito a suscribirte al canal si todavía no te suscribiste. Y también podés ser miembro del canal, apoyar el canal Recetas de Gris para que podamos seguir creando más recetas. Y para hacer estos deliciosos ñoquis de garbanzo vamos a usar una taza de garbanzos cocidos. Vamos a colocarlos en una licuadora o procesadora con 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, una cucharadita de sal, una cucharadita de nuez moscada para darle mucho sabor a estos ñoquis y 3 cucharadas del agua de la cocción de los garbanzos. Procesamos hasta obtener una consistencia como esta. Si te está gustando la receta, no te olvides de dejar un me gusta y compartir la receta. Vamos a colocar ahora media taza de almidón de maíz, también conocido como maicena. De esta forma los ñoquis nos van a quedar suaves y livianos. Vamos a ir incorporando el almidón y te cuento que en lugar de almidón de maíz podés usar fécula de mandioca, podés usar fécula de papa. Vamos a ir así incorporando y vamos a sumar ahora media taza de harina de arroz. La idea es que esta masa siempre nos quede húmeda. Si te pasaste con la harina, no te preocupes, podés agregar un poquito más de agua. Y si te falta harina, tenés que agregar más almidón de maíz. Vamos ahora a llevar la preparación a la mesa de trabajo y vamos a ir armando un bollo. Vamos a armar un bollo, lo vamos a dejar descansar más o menos 10 minutos y el punto de la masa. El punto de la masa importante tiene que ser así como este, tiene que ser suave. Por eso si te queda muy duro, si te queda muy seca la masa, tenés que agregarle más agua. Te mojas las manos y humedeces la masa para que te quede siempre blanda, porque de esa forma los ñoquis van a ser tiernos. Bueno, ahora vamos a armar un cilindro, lo vamos a cortar en partes y de cada parte vamos a ir armando cilindros más pequeños para armar los ñoquis. Estos ñoquis se pueden congelar. Los puedes congelar, los puedes guardar en el freezer por hasta 3 meses y cocinar cuando quieras. Recordá cuando los guardás en el freezer, primero congelarlos separados y después cuando se congelaron los juntás todos y los guardás en un recipiente cerrado. Los podés hacer con forma, como estoy haciendo en este momento. Esta parte es muy divertida para hacer con los chicos. Es muy fácil, haces una leve presión sobre el tenedor y te queda la forma. De esta manera van a absorber más salsa. Una vez que están listos, mirá con qué voy a acompañar los ñoquis, con una bechamel 100% vegetal. Te voy a dejar el link de la receta en la descripción. Estoy calentando agua, el agua tiene que ser abundante y tiene que estar hirviendo en el momento que coloques los ñoquis. Una vez que los pusiste en el agua, calcula, son entre 3 y 5 minutos de cocción. Tienen que subir. Ahí te vas a dar cuenta que están listos. Voy a colocar un poco de salsa en una bandeja y voy a ir retirando los ñoquis. Los voy a sumar a la salsa, esta salsa bechamel a base de semillas de girasol. Una salsa increíble. Voy a agregar más salsa, un poco de aceite de oliva extra virgen. Voy a sumar un poquito de cebolla de verdeo y en casa no usamos más queso rallado, usamos semillas molidas de girasol con pimienta negra y cúrcuma. Es muy fácil de preparar, también te voy a dejar el link en la descripción para que prepares. No te pierdas de preparar estos ñoquis, esta receta está buenísima, prepárala y contame en los comentarios cómo te quedó. Muchas gracias por acompañarme en este video y nos vemos en la próxima receta.